Muy buenos días, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Metales Preciosos y Aleaciones para Joyería. Les doy la bienvenida a esta nuestra cuarta y última conferencia web del curso, esperando que el mismo haya sido de su total agrado, que las diferentes actividades eh, hayan sido recibidas de buena forma y que hayan entendido bien las cosas que hemos querido transmitirles. Primero que todo, quiero recordarles nuestro cronograma. Nuestro curso inició el pasado 10 de octubre y nuestro curso termina el próximo 7 de noviembre. Comenzó el 10 de octubre y termina el próximo 7 de noviembre. Es decir, hoy estamos a 2 de noviembre, es jueves, el próximo martes es el último día en el cual ustedes pueden enviar sus actividades. Esta semana, hoy es 2 de noviembre, o esta última actividad, actividad 4, disculpen, dio inicio ayer, 1 de noviembre, y les reitero, termina el 7 de noviembre. Tenemos tres evidencias, o hay tres evidencias que ustedes tienen que entregar. La primera de ellas es un foro temático que se llama Análisis de metales preciosos. La segunda evidencia que ustedes tienen que entregar es un informe sobre identificación de metales preciosos. Ahí hay un tallercito, entonces ustedes tienen que leer muy bien el tallercito y ojo, es sobre identificación. ¿Cómo hago yo para saber, para conocer que esa pieza es de metal precioso? Y tenemos como tercera y última evidencia de esta última semana un cuestionario, o sea, un examen. La idea, mis queridos muchachos, la idea, mis queridas muchachas, es que ustedes primero recuerden cómo es el proceso. Primero descargan la guía, se leen muy bien la guía, porque aquí en la guía les estamos dando las indicaciones necesarias para que ustedes puedan realizar muy bien eh, sus diferentes tareas, las evidencias. Entonces léanse muy bien la tarea. Aquí quería llegar acá donde tenemos la evidencia, informe de identificación de metales preciosos. ¿Qué dice? Una vez revisados los recursos mencionados, presenta un informe en donde ustedes tienen que mirar tres piezas diferentes y tratar de identificar si alguna de ellas es de metal precioso. Entonces, primero, revisen muy bien la guía. Segundo, estudien el material del curso. Después de que estudien el material del curso, entren y realicen el foro, realicen el tallercito y hagan el examen. Quedo pendiente de ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen algún inconveniente, no duden en escribirme. Recuerden que tienen el foro de las inquietudes, tienen mi correo electrónico, tienen el mensaje del curso. Y el día de mañana tenemos atención sincrónica de 10 a 11 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana tenemos atención sincrónica. Entonces quedo pendiente para cualquier cosa que necesiten y cualquier cosa que les pueda servir con todo gusto. Muy bien. El último tema de nuestro curso es un tema que me gusta muy mucho, el último tema de las videoconferencias, y es la joyería y el medio ambiente. Nosotros en la joyería, al igual que en toda actividad del ser humano, generamos residuos, generamos contaminación ambiental, y tenemos que saber, tenemos que conocer cuáles son los contaminantes que generan nuestra industria para hacer lo que se debe hacer, que es minimizar al máximo la generación de estos contaminantes, de esta contaminación ambiental, o si no podemos minimizar los elementos, entonces al menos tomar en cuenta a ver cómo se puede, cómo hacemos para minimizar el problema que se causa con la contaminación ambiental. Entonces miremos qué es contaminación ambiental. Es una definición, las definiciones se leen al pie de la letra.
y es la presencia en el ambiente de cualquier agente que puede ser físico, químico o biológico, o bien una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que se puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población. Nosotros creeríamos que en un taller de joyería no tenemos elementos contaminantes y la verdad es que sí, sí tenemos elementos contaminantes. Generalmente, nuestros talleres de joyería pues son unidades pequeñas, son unidades que no son muy grandes. Entonces podríamos llegar a decir que realmente lo que yo genero como contaminantes en mi unidad productiva realmente no es una cantidad muy alta. Pero si tenemos en cuenta de que en nuestra cuadra de pronto hay más de un taller, en nuestro barrio seguramente hay más de un taller, en nuestra ciudad seguramente hay muchos talleres. Entonces, si sumamos los contaminantes de todos aquellos que trabajamos en joyería, pues podríamos llegar a decir que sí nuestro sector sí está generando de algún modo, de alguna forma, pues algún grado de contaminación. Nosotros tenemos diferentes tipos de vertimientos, tenemos emisiones y tenemos residuos en nuestro proceso de joyería. Tenemos contaminantes físicos, todos esos pedazos de papel, todos esos pedacitos de metal, de residuos de las selletas, residuos de las lijas, residuos de las piezas de joyería, residuos de cuando hacemos microfundición. Cuando hacemos microfundición nosotros generamos un residuo que es bastante problemático, que es los residuos de yeso. Todos esos son contaminantes físicos y son materiales que nosotros generalmente los echamos a la basura y no tenemos ningún cuidado en cuanto a su desecho. Tenemos diferentes tipos de contaminación por residuos. Cuando nosotros hacemos lijado, cuando nosotros hacemos enmerilado, cuando hacemos pulido, todo esto va a hacer que se generen no solamente materiales flotantes como plástico, papel, cartón, etcétera, sino algunos otros tipos de elementos que van a producir lo que ya le estamos diciendo, contaminación. Es algo bastante también problemático y por ejemplo que no lo tenemos en cuenta, las escorias. Nosotros siempre que fundimos utilizamos fundentes. Estos fundentes generan un residuo. Esos residuos se llaman escorias y también son problemáticos a la hora de mirar la parte de la contaminación ambiental. Siempre estos elementos además de contaminación, puede llegar a producir en nosotros algunos pequeños cortes. Nosotros producimos gran cantidad de elementos cuando estamos segueteando, por ejemplo, cuando estamos haciendo corte con cegueta, y se generan pequeñas partículas que caen a la mesa o cuando se parten, entonces quedan punticas, y esas punticas pueden cortarnos y pastas de pulir, las pastas de pulir que tienen, como todos los elementos que se trabajan en la industria, están compuestos por elementos químicos. Entonces, en determinado momento nosotros podemos tener algún tipo de alergias. También tenemos también algún tipo de agentes limpiadores, pastas de pulir, etcétera, que también pueden causarnos algún tipo de reacción. También es importante dentro de los contaminantes físicos que tenemos nosotros, tenemos diferentes tipos de sílices. Esas sílices las tenemos, ya les dije, que tenemos algunos yesos en microfundición. Esos yesos son a base de sílices. Algunas tizas que tenemos para brillo tienen sílices. Algunas lijas que utilizamos en nuestro proceso de pulido contienen sílices. Y ahí vienen de otras partes. ¿Qué problema hay con estos elementos? Cuando yo estoy expuesto durante muchos años a algún elemento que es nocivo, se me puede dar a mí una enfermedad profesional. Las enfermedades profesionales son dadas en el trabajo por exposición continua durante muchos años a un elemento. Y en el caso de esta sílice, nos puede dar silicosis. La silicosis es un cáncer de pulmón. El problema más grande es que nosotros como joyeros no tenemos la noción, no tenemos el conocimiento
de que estamos expuestos a muchos elementos que pueden alterar nuestra salud. Ya con este tipo de charlas, con este tipo de, de- de conferencias que se hacen, pues ya sabemos que podemos, que estamos expuestos, entonces tenemos que pensar mucho en utilizar los elementos de protección personal adecuados para la labor que vayamos a realizar específica en nuestro taller o específica en nuestro taller. También tenemos vertimientos. Los vertimientos son elementos o corrientes acuosas que vienen de nuestra producción industrial. Debemos tener nosotros en nuestro trabajo tenemos diferentes tipos de ácidos, tenemos diferentes tipos de aguas, de desechos que nosotros nos lavamos las manos, que nosotros eh, eliminamos de pronto excesos hoy en día se utiliza mucho la piedra lumbre y hoy en día se utiliza mucho el ácido cítrico en nuestros procesos de decapado, entonces esas son partes acuosas, corrientes que eliminamos las corrientes hídricas. Entonces estos vertimientos también hay que tener cuidado con ellos. No es simplemente echarlo a la cañería, o sea, no es simplemente botarlo, sino que cuando tenemos vertimientos tenemos que tener mucho cuidado en tratarlos antes de eliminar. Tenemos humos, tenemos gases, tenemos entonces cuando nosotros, por ejemplo, hacemos fundición, cuando hacemos soldadura, se generan unos gases de combustión, se generan unos humos cuando utilizamos los diferentes tipos de elementos fundentes que utilizamos en la época, en la etapa de la fundición. También muchas veces y sobre todo mm, cuando hacemos decapados, se generan también humos que pueden ser perjudiciales. También cuando hacemos purificación o afino, también estamos generando gases que realmente son muy preocupantes. Esto del afino es todo un problema. Eh, Vamos a hablar un par de minutos de esto. El afino consiste en que cuando yo tengo una aleación de oro, generalmente lo hacemos con el oro, también se puede hacer con la plata, pero generalmente lo hacemos con el oro, y que por alguna causa esta aleación se me contamina o se me baja de ley, entonces yo le hago un proceso ácido que tiene que ver con eliminar algunos elementos, en este caso la plata, en este caso el cobre, con el objetivo de subir la calidad del metal y después volver a hacer la aleación. Para hacer eso utilizamos unos ácidos que son muy contaminantes y generan unos gases que son muy problemáticos, óxidos de nitrógeno, óxidos nítricos, dióxido de nitrógeno, óxido nitroso, que son muy contaminantes, pero supremamente contaminantes y muy peligrosos para la salud. Esto hace que tengamos que tener mucho cuidado porque son contaminantes químicos, ácidos y sales que utilizamos en nuestro sistema productivo. Cuando nosotros estamos cuando estamos probando el metal, recuerden que una de las tareas de esta semana es tratar de verificar piezas para ver si son metal preciosos o no. Nosotros cuando estamos verificando nuestros metales hacemos una prueba de toque, se llama. Una prueba de toque que consiste en poner una gota de un ácido específico sobre la superficie del metal. Dependiendo de la reacción que tenga esta gota sobre la superficie del metal, pues yo voy a saber si es metal precioso o no es metal precioso. Cuando estoy haciendo esta prueba, se me va a generar a mí sulfato de plata. Y también se me genera sulfato de plata cuando estoy haciendo algún tipo de fundición o cuando estoy haciendo decapado ácido. Este sulfato de plata, generalmente, ¿qué hace uno? Pues se lava las manos o lava el pedacito o limpia de alguna forma y eso a la basura, y eso a la basura, y eso a la basura. También se nos genera nitrato de plata cuando hago prueba de ley para mirar la pureza del oro de la plata. Y este sulfato de plata es muy complicado
porque causa irritación, dificultad respiratoria. Si usted llega de pronto a ingerirlo, le puede causar grandes problemas de salud. Quiero mostrarles esto que tengo acá. Todos los elementos químicos tienen algo que se llama una hoja de seguridad. La hoja de seguridad es muy sencilla de conseguir. La hoja de seguridad usted la encuentra por internet, en este caso es nitrato de plata. Entonces usted simplemente coloca en su buscador nitrato de plata y va a encontrar esto que se llama una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad, como ustedes se dan cuenta acá, es de 16 hojas. De 16 hojas. La mayoría de nosotros somos perezosos para leer. Quiero ser muy claro al decirles que es importante tener conocimiento de las hojas de seguridad de todos los elementos químicos que utilicemos en nuestro sistema productivo. Vamos a darle una ojeada rápida a esta, simplemente para que se dé cuenta de los diferentes elementos que tiene. Primero tiene la identificación de la sustancia, en donde nos dicen de qué tiene que ver esta hoja de seguridad. Los usos, pues, en este caso entiendo que es un producto químico. Identificación de los peligros, entonces aquí tiene identificación de los peligros, dice que es un sólido comburente, que es corrosivo y que puede producir irritación cutánea, que es peligroso para el medio ambiente, en forma acuática es muy peligroso y tiene un peligro agudo o crónico para el agua. Sigue con algunos pictogramas en los que simplemente que peligro de incendio, peligro en contacto con el ser humano y peligro para el medio ambiente, para las especies acuáticas. Indicaciones de peligro que puede agravar un incendio, puede provocar quemaduras en la piel y es muy tóxico para elementos, para organismos acuáticos. Consejos de prudencia, entonces que cuando vaya a utilizarlo siempre lleve guantes. En caso de qué hacer en caso de contacto con la piel, qué hacer en caso de contacto con los ojos, composición, entonces para algunos es importante la composición, primeros auxilios, qué hacer en caso de contacto con la piel de nuevo, qué hacer en contacto con los ojos, qué hacer en caso de infección y cuáles son los síntomas que producen si son ingeridos o estamos en contacto con esto. Medidas de luchas contra los incendios. No todo se puede apagar con agua. Tenemos que saber qué tipos de extintores hay que utilizar para determinado producto que tengamos. Entonces, en este caso nos dice que puede ser apagado con agua pulverizada, con espuma, con polvos de extintor seco o con dióxido de carbono. En este caso es amplia la gama de tipos de extintores que podemos utilizar, pero no siempre, no siempre. Entonces hay que saber qué tipo de extintor hay que utilizar. Medidas en caso de vertido, entonces qué hacer si se riega, vertidos que se tendría que hacer, cómo es su manipulación y almacenamiento, cómo tengo que guardarlo, muy importante, controles de exposición y protección individual, propiedades del químico como tal, estabilidad y reactividad tiene que ver con los peligros que de pronto es muy reactivo, entonces es comburente, estabilidad química, ojo con qué lo puedo mezclar o con qué no lo puedo mezclar, información toxicológica, mira aquí nos dice que irritación cutánea, en la parte de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Información ecológica, en este caso dice que es muy tóxico. Consideraciones con respecto a la eliminación, esta parte, o sea, todo, todo, si se han dado cuenta de que todo lo que tiene la seguridad es supremamente importante. Pero esta es vital, vital. Si yo voy a desecharlo, ¿cómo tengo que desecharlo o qué tengo que hacer? Generalmente y muchas veces la idea es contratar a alguien que tenga conocimiento no, que sepa bien cómo hacer esto, porque el conocimiento lo puede tener uno, pero no total. Hay empresas que hacen estas eliminaciones, que lo hacen de forma técnica,
Nosotros de pronto podemos tener algunos tipos de cuidado en cuanto a los desechos, pero hay que mirar muy bien esas consideraciones relativas a la eliminación. Información de cómo se debe transportar, muy importante, porque a veces nosotros lo transportamos sin ningún problema, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Información reglamentaria, de normas, etcétera, y otra información que es muy importante. Como se dan cuenta, la ficha de seguridad es extensa y es una ficha de seguridad por cada uno de los elementos, pero es obligación nuestra, es conocer estos elementos y manejarlos muy bien. También tenemos el ácido clorhídrico que se genera o lo utilizamos cuando estamos haciendo recuperación de metales preciosos. Lo único que disuelve al oro es el agua regia. Cuando estamos utilizando agua regia, pues bueno, también otro elemento. Cuando estamos utilizando agua regia, utilizamos ácido nítrico con ácido clorhídrico, que es agua regia, y esto genera un gran impacto en el ser humano. El ácido clorhídrico es uno de los ácidos, por no decir, el ácido más peligroso que existe. Y nosotros lo podemos tener como proceso de recuperación o lo podemos tener ahí en botellas en nuestro taller. El ácido nítrico es muy utilizado también, lo utilizamos cuando estamos probando si eso no es metal precioso y también cuando estamos haciendo recuperación de metales preciosos. Revisemos esta hoja de seguridad para mirar un par de cositas nada más. Entonces, identificación de los peligros, corrosivo para los metales, que se me hizo. Eh, Perdón, que se me fue la imagen. Voy a volver a abrirlo. Bueno, dice aquí que es corrosivo para los metales, que es una toxicidad aguda por inhalación, corrosión o irritación cutánea y lesiones oculares graves o irritación ocular. Este es un ácido no tan, o sea, el grado de toxicidad, el grado de peligrosidad de estos dos ácidos es muy grande, entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a su manipulación. Debemos de tener marcados los frascos, debemos de decirle a la gente que tenga cuidado, debemos tenerlo bajo llave, debemos utilizarlo con guantes, debemos utilizarlo con un elemento de protección respiratoria adecuado. Todos los ácidos son muy complicados. Quería simplemente mostrarles nada más. Ácido sulfúrico se genera cuando se hace también recuperación de la plata y cuando se hace decapado ácido. Antes, y todavía algunos utilizan ácido sulfúrico para hacer decapado. El decapado ácido con ácido debe desaparecer de la joyería. Utilizamos ácido bórico cuando hacemos fundición, es generalmente un fundente. Cianuro de potasio o cianuro de sodio cuando hacemos abrillantado químico, que también el abrillantado químico debe desaparecer de la joyería. Metanol, que es un alcohol, es un contaminante químico, lo utilizamos también cuando vamos a hacer fundición. Con el alcohol hay que tener un especial, muy especial cuidado con el peligro de incendio. La llama que produce el alcohol es una llama que es casi que invisible. Entonces, se nos puede prender y no nos damos cuenta que está prendido y tenemos un grave problema. También tiene su hoja de seguridad, la inhalación es muy peligrosa, nos da irritación, nos da daños en las mucosas, nos da vértigo, nos da asfixia, nos da náusea, nos da vómito. Generalmente ese alcohol industrial, ningún alcohol se puede utilizar directamente sobre la piel del ser humano, ninguno. Pero este, que generalmente es industrial, es un alcohol que es más peligroso. También utilizamos peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno utilizamos también al cianuro cuando hacemos el orientado químico, como les decía, es muy peligroso. El brillantado químico debe desaparecer de la joyería, debe desaparecer de la joyería. Tenemos diferentes tipos de emisiones, que son todos esos humos, son todos esos gases que se dan en el proceso que hacemos de joyería. Eh, y tenemos emisiones, contaminaciones auditivas también.
Esta contaminación auditiva sea porque nosotros golpeamos, porque nosotros tenemos motores, porque nosotros tenemos ultrasonidos, porque nosotros tenemos diferentes tipos de procesos en que generamos contaminación auditiva. Esta nos genera, por ejemplo, sordera y nos genera algo que nos puede matar, que es el estrés. Muchas personas dicen, no, pero es que este tipo se la pasa es de mal que no toda hora. Lo que pasa es que tiene estrés porque hay mucho ruido, tiene estrés porque hay mucho calor, tiene estrés porque hay muchos elementos que le está produciendo el estrés. Entonces, hay que tener cuidado también con la contaminación auditiva porque es peligrosa, no solamente por la sordera que me puede causar, sino por el nivel de estrés que yo no me doy cuenta y me está generando tanto ruido. Todos esos humos, todos esos gases que se producen en joyería, nos producen nos puede producir diferentes problemas como son vértigos, dolor de cabeza, dificultad de respirar, se puede perder el conocimiento dependiendo del humo, dependiendo del gas que se nos dé. Nosotros, entre los humos que tenemos humos metálicos. Esos humos metálicos generalmente los producimos nosotros cuando hacemos soldadura, cuando hacemos fundición. Y como nosotros no utilizamos ningún tipo de protección respiratoria, entonces esos humos van a ir directamente a los pulmones. Tenemos monóxido de carbono como subproducto de la combustión de los gases de la gasolina, tenemos óxido de nitrógeno, que les había dicho. Entonces hay que tener en cuenta de que todos estos elementos los tenemos en el taller. Hay que utilizar, ya les dije, elementos de protección personal, hay que utilizar máscaras, hay que utilizar guantes, hay que tener una toda ventilación, hay que tener ductos especiales para extraer humos, hay que tener recipientes especiales para la disposición final de todos estos elementos que generamos. Y les había dicho, hay entidades que se encargan de recoger todo esto, neutralizarlo y manejarlo de forma adecuada. Es un poco costoso, pero hay que hacerlo si queremos no perjudicar tanto el medio ambiente. Siempre es importante que tengamos en mente que utilizamos elementos que son altamente peligrosos y altamente contaminantes. Entonces hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Nosotros tenemos que hacernos unas preguntas. Yo almaceno bien las cosas que tengo peligrosas en mi taller. Yo utilizo en estos elementos que almaceno recipientes que tengan sello hermético. Yo etiqueto de forma correcta todo lo que tengo ahí. Yo sé cómo es la manipulación de estos elementos. Y cuando yo hablo de este que es aquí, cuando hablo aquí de este, de que si conozco acerca de la manipulación segura de nuestros insumos, estoy hablando de las hojas de seguridad que ya les mostré. Esas hojas de seguridad tenemos que buscarlas en internet, tenemos que bajarlas, tenemos que imprimirlas, tenemos que tenerlas pendientes ahí en nuestro taller, porque ahí me va a decir todo esto que es acá, que es, si es nocivo para el medio ambiente, cómo lo almaceno, qué tipo de almacenamiento tengo que hacerlo, cómo tengo que etiquetarlo, cómo tengo que manejarlo. Todo esto me lo dice la hoja de seguridad. Y muy importante, muy importante, muy importante, siempre, siempre, siempre pensemos en el concepto verde cuando vayamos a hacer alguna actividad productiva, pero estamos hablando de joyería. Entonces, voy a generar residuos, ¿cómo hago para minimizar esos residuos? ¿Cómo hago para manejarlos? ¿Cómo hago para no perjudicar el medio ambiente? ¿Cómo hago para no perjudicarme yo? ¿Cómo lo hago para perjudicar a mis amigos, a mis vecinos? Y miren esta pregunta tan interesante, tan interesante, tan interesante, y muy importante esta pregunta, y la tengo ahí en rojito. ¿Se pueden generar cambios organizativos y humanos en mi taller? ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que puedo generar algo que se llaman buenas prácticas? Pregúnteselo. La respuesta es sí, pero pregúnteselo usted. ¿Se pueden generar cambios organizativos y humanos en mi taller? ¿Puedo hacerlo? Vuelvo y le explico. La respuesta es sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos que hacer control de inventarios. Tenemos que saber qué tengo yo y qué tan problemático, qué tanto tengo de eso. Tenemos que mirar cómo es la manipulación de esos elementos. Tenemos que mirar si yo tengo mecanismos de prevención y control de fugas y derrames. A mí se me regó un ácido en el taller. ¿Cómo voy a recoger eso? ¿Será que voy a pasarle el trapero? No, eso no es la forma. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Yo hago mantenimiento en mis equipos. Yo tengo guías de utilización de materiales y equipos.
Yo tengo que tener muy pendiente esto, mi querida dama, mis queridos caballeros, tengo que tener muy pendiente siempre las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad no son nada al otro mundo. Entonces, simplemente, por ejemplo, yo tengo aquí mi buscador, entonces simplemente aquí en mi buscador, yo voy a colocarle hoja de seguridad, ácido nítrico. Y con esta, yo busco, a ver, aquí me dice entonces, eh, me dice entonces, perdón, cierro acá, me dijo aquí hoja de seguridad ácido nítrico, y aquí tengo, por ejemplo, una. Entonces voy a mirar esta que encontré aquí, la primera que encontré, pero uno mira ahí. Entonces me dice ácido nítrico, vengo acá y la miro. Entonces, aquí la idea es que no solamente la miremos, y me demoré 2 minutos. Hoy mi internet está un poco lento. Me demoré un par de minutos en que encontrar aquí está el servicio de seguridad. Esta no se puede descargar, pero la mayoría o en algunos casos se puede descargar sin ningún problema y está todos los cuidados, todas las cosas que hay que hacer. Esta es muy cortica. La que tengo yo del ácido nítrico es un poco más larga. Busquémosla por aquí rápidamente. Busquémosla por aquí rápidamente, ácido nítrico. Te las mostré, ¿cierto? Les mostré la del ácido nítrico, entonces es más larga la que tengo yo acá. Me está molestando el computador, disculpen. Eh, Ácido clorhídrico, ácido nítrico, es esta. Entonces es más larga, pero es que es importante que tengamos muy claro cuáles son los diferentes cuidados que tenemos que tener. Que tenemos que tener, leernos estas hojas de seguridad, no solamente leernos, sino apropiarnos del conocimiento que tienen estas hojas de seguridad, porque ya les dije, nos dicen todo, cómo se llama, qué cuidados hay que tener, cómo manejarlo, en caso de un accidente, qué hacer, en caso de un derrame, qué hacer, en caso de que alguien entre en contacto con este elemento, qué hacer, cómo guardarlo, cómo etiquetarlo, todo lo dice la hoja de seguridad. Entonces es muy importante, mis queridas damas, mis queridos caballeros, que tengamos asertividad en buscar, que tengamos el cuidado de estudiar, que todos aquellos que tengan o que trabajen en mi taller o que tengan acceso a mi taller, y que tengan contacto con esas cosas, pues que sepan que existen estas hojas, que también tienen que estudiar, que también tienen que saber, que hay que tener conocimiento exacto de lo que tenemos en un taller de joyería. Con ese conocimiento exacto de lo que tenemos en un taller de joyería, cuidamos nuestra salud en cuanto a elementos, en cuanto a contaminantes, cuidamos nuestra salud y cuidamos el medio ambiente. Este es un tema muy interesante, este es un tema de mucho cuidado, porque estamos destruyendo el planeta. Estamos destruyendo el planeta, entonces tenemos que poner desde nuestra mesa de joyería nuestro granito de arena para no destruirlo. Muy bien, mis queridas damas, mis queridos caballeros, eso es lo que tengo que contarles el día de hoy. Voy a cerrar la grabación y si hay alguna pregunta con todos.